Buenas noches, doctora Alejandra Valencia. Mi nombre es Jaime Andrés Jaramillo Ferro, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Quiero presentar a continuación la actividad 3.3, el proyecto de investigación y sus etapas, análisis de la realidad. En la presente actividad se realizará una exposición acerca de las etapas para desarrollar un proyecto de gestión educativa. A través de mapas conceptuales se realizará una breve explicación del contenido de cada etapa, empezando con el diagnóstico situacional hasta terminar con el análisis del impacto. El propósito de esta actividad consiste en identificar las fases de desarrollo de un proyecto de gestión educativa de manera que se tenga un modelo adecuado para poder realizar la gestión pertinente y dar solución de forma efectiva a los problemas o situaciones más importantes en el contexto educativo. La primera fase es el diagnóstico situacional. En esta fase encontramos tres elementos importantes, que sería el contexto de la institución, las categorías para estudiar el contexto y la consideración de antecedentes. En el contexto de la institución vale la pena mencionar la evaluación del contexto institucional, la identificación de necesidades y problemas globales y la justificación de la intervención. Ya dentro de las categorías para estudiar el contexto tenemos el acceso, en donde por un lado tenemos el asunto de la solicitud, en donde se organiza la información de los sujetos afectados, y en el asunto de la promesa, donde se ordena la información sobre programas e iniciativas. Un tercer elemento son las consideraciones de los antecedentes. Ahí es donde podemos averiguar acerca del proyecto educativo institucional, proyecto pedagógico curricular, los consejos escolares, consejos de profesores y departamentos de asignaturas. Una segunda fase es la formulación y problematización de la propuesta. En primer lugar, se selecciona un problema, se hace de manera participativa, priorizando por relevancias y realizando actividades como por ejemplo lluvias de ideas. En una segunda instancia tenemos la definición del problema como tal, en donde lo que se trata es de observar una situación educativa insatisfactoria para poder dar solución desde el currículo y la didáctica. Un tercer elemento hace referencia al análisis y justificación del problema. En esta parte tenemos en cuenta claves para seleccionar el problema más importante, lo más frecuente y urgente. Otro elemento es el nivel de retraso que implica y la población afectada. Una tercera etapa se refiere a los fines y propósitos del proyecto. Este tiene dos elementos importantes. El primero es la finalidad y los objetivos, y el segundo son las metas o indicadores. Con relación a la finalidad y los objetivos tenemos en primer lugar la finalidad, en donde se revisa la pregunta de por qué se quiere llevar a cabo esa intervención. Seguidamente encontramos el objetivo general, en donde se revisa la pregunta para qué se quiere resolver el problema. Y en tercer lugar encontramos los objetivos específicos, que son las situaciones o el estado deseable que se quiere alcanzar. Cada objetivo apunta a la superación de cada una de las causas importantes del problema. Por su parte, en las metas o indicadores, de lo que se trata es de cuantificar los objetivos. Tenemos 5 etapas para poder realizar esta cuantificación. En primer lugar, tenemos que mirar los resultados esperados o el qué. La segunda etapa es el determinar la cantidad de tiempo, o sea, cuánto. En tercer lugar, tendríamos que revisar cuán positivo es, o sea, establecer la calidad. En el cuarto momento tenemos la pregunta de cuándo, que sería establecer un periodo de tiempo, y finalmente el dónde, que sería delimitar el lugar. En la cuarta fase tenemos las estrategias y acciones. En primer lugar, hay una descripción de la estrategia. Esta descripción se hace a través de una acción global realizada para atacar las causas del problema, en donde se comprenden varios tipos de acciones que pueden ser generales, específicas y preparatorias. Se compone de diversos tipos de acciones para un acercamiento desde varios puntos de vista.
En segundo lugar tenemos actividades y acciones. Estas actividades y acciones son un medio para alcanzar los objetivos y responden a las siguientes preguntas. El qué, que es la formulación de la actividad como tal, el para qué es el sentido que tiene, el para quién son los protagonistas, el con quién son los miembros de la comunidad en donde se desarrolla, el cómo son las diferentes modalidades, el con qué los medios materiales y financieros y el cuándo serían la secuencia de las acciones. Seguidamente tenemos el diseño de material metodológico y elaboración de instrumentos. Aquí lo que se realiza es una producción de recursos para las actividades de aprendizaje de los estudiantes. Contemplan acciones tanto de ejercitación como de indagación y resolución de problemas. Y finalmente tenemos el cronograma, en donde se realiza un ordenamiento secuencial de las actividades, lo cual implica una mirada en conjunto de las actividades. Tenemos una quinta etapa que son los recursos. Tenemos diferentes tipos de recursos como los disponibles, los necesarios, los financieros y las redes de apoyo externo. En cuanto a los dos primeros, que son los disponibles y necesarios, tenemos tres elementos que se verifican en los recursos, que serían los espacios físicos, los instrumentales y el apoyo a la docencia. En cuanto a los financieros, revisamos los que son necesarios para efectuar la intervención. Pueden ser que se escojan dentro del presupuesto de la institución, o si no hay este rubro dentro del presupuesto institucional, se miran las fuentes de financiación externas. Y el último elemento son las redes de apoyo externo, en donde se revisan las organizaciones externas que la institución convoca para poder realizar su financiación de esos proyectos. La sexta etapa corresponde a la evaluación. Un primer elemento en la evaluación es el propósito, el cual consiste en analizar la estructura, el funcionamiento y los resultados del proyecto. Un segundo elemento serían los momentos de la evaluación, en donde se revisan el proceso de observación y la verificación periódica, la instalación, ejecución y consolidación, y esto permite la retroalimentación y el replanteamiento de los diferentes momentos del proceso del proyecto. También tenemos dentro de la evaluación los indicadores, que son los que permiten verificar la eficiencia y la eficacia del proyecto. Seguidamente tenemos los procedimientos e instrumentos que ellos establecen cómo y con qué se recolectará la información. Finalmente tenemos los agentes evaluadores. Hay que considerar tanto a diseñadores como usuarios para poder triangular los datos. Se incorporan también agentes externos y se pueden realizar diferentes tipos de evaluaciones, como autoevaluación, evaluación de satisfacción y la evaluación de aprendizajes. Tenemos como séptima y última fase el impacto esperado. Acá en esta fase se provee información al proceso acerca del impacto generado más allá de los objetivos propuestos. Se pueden revisar otras áreas internas y también otras áreas externas. En cuanto a las áreas internas, se refieren a efectos colaterales en áreas no intervenidas en el contexto institucional, mientras que las áreas externas hacen referencia a los efectos colaterales en la comunidad donde está inserta la institución. Algunas actividades que podríamos realizar para esta fase sería identificar posibles áreas de impacto y también evaluar los niveles de impacto del proyecto. Finalmente, las conclusiones de la actividad. Es importante tener ideas muy precisas y sobre todo una estructura fundamentada para desarrollar un proceso de gestión de proyectos educativos de forma efectiva. A través de la realización de esta actividad es más claro reconocer la importancia de llevar a cabo la gestión y evaluación de los proyectos realizados, pues con ello se logra retroalimentar y mejorar los procesos para que las problemáticas abordadas tengan no solo una orientación acertada, sino que además se percate del impacto que se ha generado en el proyecto. Muchas gracias por su atención.